Después de 11 años fuera, volé a casa para el funeral de mi abuelo. Mi madre abrió la puerta, pero su nuevo esposo me saludó con un puño. «Esta ya no es tu casa», dijo. No sabía que aún tenía los papeles de propiedad originales y un muy buen abogado. El puño golpeó mi mandíbula antes de que terminara de decir, «mamá». Me tambaleé hacia atrás bajando los escalones del porche, saboreé cobre, sentí mis labios partirse, mi bolsa de equipaje golpeó el suelo, derramando ropa por la entrada. El taxi ya se alejaba, las luces traseras desapareciendo por la calle del Arce. Un hombre que nunca había visto llenaba la puerta de mi abuelo. 1,85 m, tal vez 100 kilos. Llevaba una camiseta de fútbol y ese tipo de expresión arrogante que viene de salirse con la suya demasiadas veces. Mi madre apareció detrás de él, rostro pálido, mano cubriendo su boca. «Alejandro», dije. «Piérdete», gruñó el hombre, bloqueándola con su brazo. «No eres bienvenido aquí». Toqué mi mandíbula, la moví de lado a lado, nada roto. Había tenido peores. 11 años en Médicos Sin Fronteras. Ves cosas peores, pero esto, estar en el porche de mi abuelo sangrando por un golpe sorpresa, esto era nuevo. «Mamá», dije manteniendo mi voz calmada. «¿Quién es este?» No podía mirarme a los ojos. 53 años y parecía de 70, más delgada de lo que recordaba. Cabello gris. Solía teñírselo de castaño. Llevaba un suéter demasiado grande en julio. «Alejandro, este es Ricardo, mi marido». «Marido. Está bien. 11 años es mucho tiempo. La gente sigue adelante. La gente se vuelve a casar. Lo esperaba en realidad. Bien por ella. Había pensado cuando recibí la notificación de Facebook hace 2 años. Se merece la felicidad después de todo lo de papá. Pero este hombre, este Ricardo, parado en la puerta de mi abuelo como si fuera dueño del lugar, eso era diferente. Vine al funeral, dije con calma. El funeral del abuelo era mañana a las 2 de la tarde. Había volado 18 horas desde Nairobi. Cambié de avión en Ámsterdam. Tomé un vuelo nocturno a Madrid. Estaba exhausto, con jet lag y de luto, pero mantuve mi voz firme. Tengo todo el derecho de estar aquí. Ricardo se rió. Realmente se rió. Tu abuelo está muerto, chico. Tu madre siguió adelante con su vida y con esta casa. Señaló con el pulgar hacia la casa victoriana azul detrás de él, la casa donde había crecido, donde el abuelo había vivido desde 1967. Es mía ahora. Así que date la vuelta y arrastra de regreso a cualquier agujero del tercer mundo donde hayas estado jugando al héroe. Los vecinos empezaron a mirar. La señora González, del otro lado de la calle, dejó de regar sus rosas. Los niños Delgado, en sus bicicletas, se congelaron a mitad de movimiento. Las cortinas se movían en las ventanas de arriba y abajo de la cuadra. Recogí mi bolsa, me sacudí una camisa, me enderecé y miré a Ricardo a los ojos. Esta casa no es tuya. Su rostro se contrajo. Disculpa, la escritura está a mi nombre. Ha estado por 11 años. El color se desvaneció del rostro de mi madre. La expresión de Ricardo pasó de arrogante, a confundida, a enojada, en unos 2 segundos. Eso es imposible, escupió. Tu madre heredó todo. Cuando el viejo murió, el testamento estaba claro. El testamento le dio pertenencias personales y activos financieros. La casa nunca estuvo en el testamento. Busqué en mi bolsa, saqué un sobre manila que había estado cargando desde que dejé Kenia. Dentro, había documentos que había guardado en una caja de seguridad en un banco en Mombasa durante más de una década. El abuelo me transfirió la propiedad antes de irme a la escuela de medicina. Notarizado, legal, atestiguado por su abogado Gerald Hastings de Hastings y Pope. El rostro de Ricardo pasó por varios cambios de color más. Pálido, rojo, morado. Estás mintiendo. Llama a la oficina del Registro de Madrid. Número de caso PR 213-08847. Registrado el 14 de junio de 2013. Miré más allá de él hacia la calle donde un Tesla negro acababa de estacionarse. Un hombre en traje gris carbón salió, maletín de cuero en mano. Puedes preguntarle a mi abogado. Ricardo se dio la vuelta. ¿Quién diablos es ese? David García, sin relación con la señora García del otro lado de la calle, había sido el abogado de mi abuelo desde que tenía 12 años. También había sido mi abogado desde que cumplí 18, manejando mis préstamos para la escuela de medicina, mi testamento y varios otros asuntos legales mientras estaba en el extranjero. Lo había llamado desde Ámsterdam durante mi escala. Había aceptado encontrarse conmigo en la casa. David se acercó con la caminata calmada y sin prisa de un hombre que había pasado 40 años en tribunales. 62 años, hispanoamericano, Universidad Complutense de Madrid, clase del 86. Me extendió la mano, ignorando completamente a Ricardo. Alejandro, lamento tu pérdida. Tu abuelo era un buen hombre. Gracias por venir con tan poco aviso.
Por supuesto. Se volvió hacia Ricardo con el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Señor Richardson, supongo. Soy David García. Represento a Alejandro Morales. Como se discutió en nuestra llamada telefónica hace 20 minutos, he presentado una orden judicial preliminar en el Tribunal Superior de Madrid impidiendo cualquier transferencia, venta o modificación de la propiedad en calle del Arce, 847, pendiente de revisión de la transferencia original de la escritura. Eres bienvenido a permanecer en la casa temporalmente como huésped de mi cliente. Pero no puedes negarle acceso a su propia propiedad, y ciertamente no puedes agredirlo. El pecho de Ricardo subía y bajaba. Esto es una locura. Elena, Elena, diles que esto es una locura. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Se veía mucho mayor de cuando me fui, desgastada, agotada. No lo sabía, susurró. Papá nunca me dijo sobre la escritura porque sabía lo que pasaría, dije en voz baja. No cruel, solo honesto. Sabía que dejarías que alguien tomara todo si significaba mantener la paz. Ricardo se lanzó hacia mí. David se interpuso entre nosotros con velocidad sorprendente para un hombre en los 60. Su voz bajó 20 grados. Señor Richardson, ya ha cometido agresión y lesiones en frente de múltiples testigos. He documentado la declaración de la señora González por teléfono. Los niños Delgado están dando declaraciones a sus padres actualmente. Le aconsejaría encarecidamente que no agrave sus problemas legales, especialmente dado lo que más hemos descubierto. Ricardo se congeló a mitad del movimiento. ¿De qué estás hablando? Pasé junto a él subiendo los escalones a través de la puerta hacia la casa de mi abuelo. Olía mal. Esa fue la primera cosa que noté. La casa del abuelo siempre había olido a aftershave y cera para muebles y las galletas de limón que horneaba cada domingo. Ahora olía a cerveza barata y humo de cigarrillo y algo más. Algo agrio y descuidado. La sala también estaba diferente. Los muebles del abuelo, el sofá de cuero Burdeos que compró en 1972, la mesa de centro de roble que había hecho él mismo, la lámpara antigua de su madre, todo desaparecido, reemplazado con un seccional que parecía venir de una tienda de alquiler y una televisión de pantalla plana masiva que ocupaba media pared. Mi madre me siguió. Ricardo pisoteó detrás de ella, irradiando rabia. Fui directo al lugar que necesitaba revisar. El pequeño armario bajo las escaleras, el que tenía el panel trasero falso, el lugar donde el abuelo guardaba su caja fuerte. El panel colgaba abierto, arrancado de sus bisagras. La puerta de la caja fuerte estaba entreabierta, rayada y abollada como si alguien hubiera usado una palanca en ella. Vacía. Mi estómago se hundió. Todo en mi cuerpo se volvió frío. ¿Dónde está?, pregunté. Mi voz estaba calmada, demasiado calmada, el tipo de calma que viene justo antes de la violencia. Ricardo cruzó los brazos, sonrió. ¿Dónde está qué? La caja fuerte del abuelo, los contenidos, sus documentos, sus cartas. ¿Dónde están? No había nada importante ahí dentro, solo basura vieja, fotos, papeleo, porquería sentimental. Miré el piso del armario, vi papel desgarrado, reconocí la caligrafía inmediatamente, aunque no la había visto en 11 años. La caligrafía del abuelo. Recogí un pedazo desgarrado de un sobre. Tenía mi nombre en él. Alejandro en su escritura cuidadosa. La carta, su carta final para mí, la que me dijo que dejaría en la caja fuerte cuando muriera, la que explicaría todo. Desaparecida. ¿Abriste esto?, dije sosteniendo el pedazo de papel. Ricardo se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Dónde está la carta que estaba adentro? Su sonrisa se ensanchó. Arrogante, satisfecho. La quemé. Basura sentimental sobre lo orgulloso que estaba de ti. Cómo eras el hijo que nunca tuvo, bla bla bla. Pensé que le estaba haciendo un favor a todos. Nadie necesita ese tipo de manipulación emocional de un hombre muerto. La habitación se volvió absolutamente silenciosa. Mi madre hizo un sonido, un sollozo ahogado. Me levanté lentamente, me volví para enfrentar a Ricardo. Quemaste las últimas palabras de mi abuelo para mí. Sí. Y miré a David. ¿Grabaste eso? David levantó su iPhone. Aplicación de grabación abierta. Luz roja de grabación parpadeando. Cada palabra, con marca de tiempo y respaldo en la nube. La sonrisa de Ricardo se evaporó como agua en pavimento caliente. Había dejado Madrid 11 años atrás, el 15 de junio de 2013, 3 días después de mi 21º cumpleaños. Me fui para empezar la escuela de medicina en Johns Hopkins, con toda la intención de convertirme en cirujano. Había sido aceptado en 6 escuelas. Elegí Hopkins porque estaba al otro lado del país de Madrid, de mi madre, de la vida que había estado viviendo. El abuelo me había llevado al aeropuerto. Desayunamos en un restaurante cerca del aeropuerto. Pidió lo usual: 2 huevos fritos,
tostada integral, café negro. Yo comí panqueques de arándanos. Estaba demasiado nervioso para terminar. Necesito decirte algo, había dicho a mitad de la comida. Sacó un sobre. Adentro había papeles, documentos de transferencia de escritura. Te estoy traspasando la casa hoy, antes de que te vayas. Lo miré fijamente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tu madre. Hizo una pausa. Eligió sus palabras cuidadosamente. Tu madre es una buena mujer con terrible gusto en hombres. Tu padre lo demostró. Y cuando me vaya, dejará que el siguiente tome todo. No voy a permitir que eso pase. Pero escúchame, Alejandro. Esta casa ha estado en nuestra familia desde que tu bisabuelo la construyó en 1923. Vale más de 800.000 euros ahora. Probablemente más para cuando muera. Te la dejo porque sé que la protegerás. Protegerás lo que nuestra familia construyó. ¿Qué pasa con mamá? Tu madre heredará todo lo demás. Mis ahorros, mis inversiones, mis pertenencias personales. Eso es suficiente para que viva cómodamente. Pero la casa es tuya. Ya lo arreglé con Gerald Hastings. Él guardará los documentos. Nadie necesita saber hasta después de que me vaya. ¿Mamá lo sabe? No. Y no se lo vamos a decir. Solo tratará de disuadirme o se lo dirá a quien sea que esté saliendo después, y entonces se convertirá en todo un problema. Esto es entre tú y yo. Fuimos directamente del restaurante a la oficina de Hastings y Pope en Valladolid. Firmamos los papeles, los hicimos notarizar, los registramos en el registro civil esa tarde. Para cuando mi avión despegó a las 6:47 de la tarde, legalmente poseía la casa de mi abuelo. Me había hecho prometer no decirle a nadie, no a mi madre, no a mis amigos de la universidad, a nadie. Cuando muera, había dicho, Gerald te contactará, volverás a casa, te harás cargo. Hasta entonces, esto es nuestro secreto. Mantuve esa promesa durante 11 años. La escuela de medicina se convirtió en residencia. La residencia se convirtió en una beca en medicina de emergencia. La beca se convirtió en una posición con Médicos Sin Fronteras. 2 años en Sudán del Sur, 3 en Yemen, 4 en Kenia. Había vuelto a casa 2 veces en esos 11 años. Una vez para Navidad, 2016. Una vez para el 50º cumpleaños de mi madre en 2019. Viajes rápidos, 4 días cada uno. Me quedé en un hotel ambas veces porque la casa del abuelo se sentía demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos de quien solía ser. El abuelo y yo hablábamos por teléfono cada domingo a las 9 de la mañana, hora de Madrid, sin importar dónde estuviera en el mundo. Me contaba sobre su jardín, sobre los vecinos, sobre mi madre. Yo le contaba sobre el trabajo, sobre la gente que estaba ayudando, sobre las cosas que había visto. Nunca mencionó la casa o la escritura, nuestro secreto. Murió el 28 de junio de 2024. Ataque cardíaco, rápido, dijo el hospital. Probablemente no sintió mucho. Tenía 84 años. David García me había llamado a las 3 de la mañana, hora de Nairobi. Estaba despierto de todos modos, terminando papeleos de un turno en hospital de campo. Alejandro, lamento llamar tan tarde. Tu abuelo falleció esta mañana. Me senté en mi pequeño apartamento, teléfono presionado contra mi oído, y sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. ¿Cuándo es el funeral? El próximo sábado, 6 de julio. ¿Podrás venir? Sí. Hay algo más. La escritura. Necesitamos discutir la escritura. Te llamaré cuando aterrice. Esa conversación había ocurrido 72 horas atrás. Ahora estaba parado en mi casa mirando al hombre que destruyó la carta final de mi abuelo para mí, y sintiendo esa misma grieta en mi pecho ensancharse hacia algo más oscuro. David dio un paso adelante. Todo negocio ahora. Señor Richardson, la destrucción de documentos legales pertenecientes a un patrimonio es una ofensa criminal bajo el Código Penal de Madrid, sección 532F. Combinado con la agresión que presenciamos, la entrada forzada a una caja fuerte asegurada, que constituye robo bajo el Código Penal, sección 459, y su confesión grabada de destruir correspondencia privada, está enfrentando múltiples cargos de delitos graves. El rostro de Ricardo se vació de todo color. No puedes, Elena. Diles que solo estaba tratando de... Mi madre se alejó de él. En realidad, dio 3 pasos completos hacia atrás, poniendo distancia entre ellos por primera vez desde que llegué. No, susurró. No te atrevas a echarme esto a mí. Pero dijiste... Dije que revisaría sus cosas. No dije que forzaras su caja fuerte. No dije que quemaras sus cartas. No dije... Su voz se quebró. No dije que golpearas a mi hijo en la cara cuando vino a casa para el funeral de su abuelo. Ricardo me señaló. Está tratando de robar tu herencia. La casa debería ser tuya. Te estaba protegiendo. ¿Quemando las últimas palabras de mi padre a su nieto? ¿Destruyendo documentos legales?
Se sentó en las escaleras, cubrió su rostro con las manos. Vete. ¿Qué? Sal de esta casa ahora. Esta es nuestra casa. Nunca fue nuestra casa, dijo en voz baja. Era la casa de mi padre, y aparentemente es la casa de Alejandro ahora, pero nunca fue tuya. Observé el rostro de Ricardo pasar por incredulidad, rabia, cálculo. Estaba tratando de descifrar un ángulo, tratando de encontrar una manera de darle vuelta a esto. David sacó su teléfono. Estoy llamando a la policía ahora. Puedes irte voluntariamente o puedes ser escoltado en esposas. Tú eliges. No puedes echarme. Vivo aquí. Eres un huésped en propiedad privada cuya invitación ha sido revocada tanto por el dueño de la propiedad como por tu esposa. Eso te convierte en un intruso. David ya estaba marcando. La línea de no emergencia de la policía debería tener oficiales aquí en unos 15 minutos. Ricardo miró a mi madre una vez más. Ella no lo miraría. Luego me miró a mí. Esto no ha terminado. Sí, dije en voz baja. Ha terminado. Salió furioso. Agarró una chaqueta del perchero. El perchero del abuelo, noté. Una de las pocas cosas que no había sido reemplazada. Azotó la puerta lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Un minuto después, escuché un motor de auto, un Dodge Charger por el sonido. Rugir a la vida y salir derrapando de la entrada. La casa se quedó silenciosa. David guardó su teléfono. En realidad no llamé a la policía todavía. Quería ver si se iría voluntariamente primero. ¿Quieres presentar cargos por la agresión? Toqué mi mandíbula de nuevo. Se estaba hinchando. Tendría un moretón. Sí, quiero. Bien. Presentaré el papeleo esta tarde. ¿Qué pasa con la caja fuerte y los documentos? Necesito saber qué más falta. Mi madre finalmente levantó la vista. Había álbumes de fotos. Tus fotos de bebé, fotos de tu padre antes de todo. Algunos bonos de ahorro que tu abuelo compró cuando naciste. Creo que valían unos 50.000 euros. ¿Siguen aquí? No lo sé. Ricardo revisó todo. Dijo que estaba organizando, pero se detuvo. David tomó notas en su teléfono. Necesitaré un inventario completo de lo que había en la caja fuerte. Alejandro, ¿recuerdas algo? El abuelo mantenía una lista. Cerré los ojos. Traté de recordar. Está en su escritorio. Cajón superior derecho detrás de los archivos colgantes. Fui al estudio del abuelo. El escritorio aún estaba ahí, demasiado pesado para mover fácilmente. Roble sólido. Probablemente pesaba 300 kilos. La computadora era nueva. Alguna Dell barata que definitivamente era de Ricardo, pero el escritorio en sí era original. Abrí el cajón superior derecho. Archivos, pero la lista no estaba ahí. Sentí detrás de los archivos. Nada. Entonces, recordé que el abuelo pegaba cosas en la parte inferior del cajón. Saqué el cajón completamente, lo volteé. Ahí, pegado al fondo, un pedazo de papel doblado. Lo despegué cuidadosamente, lo abrí. Caligrafía del abuelo, una lista de todo en la caja fuerte, fechada junio de 2013, justo antes de que me fuera. Contenidos. Escritura de Calle del Arce 847. Copia. Original con Gerald Hastings. Certificados de nacimiento. Mío, de Elena, del abuelo. Álbumes de fotos 4. Alejandro bebé infancia, boda de Elena, familia Morales 1960, 1980, 1990, 2000. Bonos de ahorro a nombre de Alejandro, 53.000 euros valor nominal. Carta para Alejandro sellada para ser abierta después de mi muerte. Reserva de efectivo, 5.000 euros fondo de emergencia. Joyas. Anillo de bodas de la abuela. Medallas de la marina del abuelo. Traje la lista de vuelta a la sala. Mi madre aún estaba sentada en las escaleras. David estaba fotografiando la caja fuerte dañada con su teléfono. Aquí, dije, entregándole la lista. La leyó, frunció el ceño. Bien, entonces potencialmente estamos viendo robo de aproximadamente 60.000 euros en bonos y efectivo, más joyas de valor sentimental, más fotografías irreemplazables y correspondencia personal. Eso eleva esto significativamente. ¿Podemos recuperar algo de eso? Pregunté. Depende de si vendió algo. Los bonos los podemos rastrear, están registrados a tu nombre. Entonces, si trató de cambiarlos, habrá un registro. El efectivo es más difícil. Las fotos... Sacudió la cabeza. Si las destruyó como destruyó la carta, se fueron. Mi madre hizo un sonido. La carta. ¿Qué decía? ¿Papá alguna vez te dijo lo que escribió? Me senté en las escaleras junto a ella. No habíamos estado tan cerca en años. Ahora olía a cigarrillos. Nunca fumó cuando estaba creciendo. No. Dijo que me diría todo cuando llegara el momento. Que había cosas que necesitaba saber sobre la familia, sobre él, sobre por qué tomó ciertas decisiones. Y Ricardo la quemó. Sí. Empezó a llorar de nuevo. Sollozos realmente feos. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Alejandro. No lo sabía. Juro que no sabía sobre la casa, sobre la caja fuerte, sobre nada de esto.
¿Cuánto tiempo has estado con él? 2 años. Lo conocí en un bar. Era encantador, gracioso. Tenía un trabajo en construcción. Parecía estable. Después de tu padre, solo quería a alguien normal. ¿Cuándo se casaron? Hace 6 meses. Papá ya estaba enfermo para entonces. Me dijo que me estaba apresurando, que no conocía a Ricardo lo suficientemente bien. Peleamos sobre eso. Yo... Se limpió la cara. Pensé que papá solo estaba siendo sobreprotector, aferrado a sus costumbres. No escuché. ¿Cuándo se mudó Ricardo aquí? Hace 3 meses. El cáncer de papá empeoró. Necesitaba ayuda en la casa. Ricardo se ofreció. Al principio estaba bien. Hacía trabajo de jardín, ayudaba a papá a entrar y salir de la cama, hacía mandados, pero entonces hizo una pausa. Entonces papá murió, y Ricardo empezó a actuar como si fuera dueño del lugar. Empezó a vender las cosas de papá, los muebles, las herramientas en el garaje. Dijo que necesitábamos modernizar. Y que mantener todas las cosas viejas no era saludable. Y se lo permitiste. Estaba de luto. No estaba pensando claramente. Dijo que estaba ayudando, que esto es lo que hacen las parejas. Hacen un hogar juntos. Pensé... Su voz se quebró. Pensé que finalmente estaba haciendo algo bien. Construyendo una vida con alguien, siendo normal. Quería estar enojado con ella. Parte de mí lo estaba. Pero mirándola, 53 años, llorando en las escaleras en la casa de su padre muerto. Dándose cuenta de que había casado con otro hombre que la había usado. No podía. Siempre había sido así. Siempre eligiendo hombres que se aprovechaban de su bondad. Mi padre lo había hecho. Ahora Ricardo. Tal vez habría otro después de Ricardo. Tal vez nunca aprendería. Pero aún era mi madre. Va a estar bien, dije. No estaba seguro de si lo creía. David terminó de fotografiar la caja fuerte. Necesito presentar múltiples reportes. Alejandro, necesitarás venir a la estación de policía mañana y dar una declaración formal sobre la agresión. Señora Richardson, necesitaré que proporciones una lista de todo lo que Ricardo vendió o removió de la propiedad. Necesitaremos fechas, recibos si los tienes. ¿Alguna comunicación sobre las ventas? Mi madre asintió entumecida. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora construimos un caso. Solo la agresión es suficiente para cargos de lesiones menores. El robo de la caja fuerte es un delito mayor. El robo de los bonos, si podemos probarlo, es robo mayor. También un delito mayor. La destrucción de documentos del patrimonio es otro delito mayor. Estamos viendo potencialmente de 3 a 5 años en prisión estatal si podemos hacer que todo se mantenga. ¿Y la casa? La casa es tuya. Ha sido desde 2013. Tu madre no tiene reclamo legal sobre ella. Ricardo ciertamente no. Necesitaremos actualizar algunos registros. Transferir las utilidades a tu nombre, ese tipo de cosas. Pero la propiedad es inequívocamente tuya. Miré alrededor de la sala, a los muebles baratos, a las paredes que necesitaban repintura, a la alfombra que había sido beige cuando me fui y ahora estaba gris de mugre. El abuelo mantenía esta casa inmaculada. Ahora parecía un alquiler que había sido destrozado por malos inquilinos. Necesito ver el resto, dije. El recorrido fue doloroso. Cada habitación había sido cambiada. El dormitorio del abuelo, donde había dormido desde 1967, donde mi abuela murió en 1998, donde había mantenido todo exactamente como estaba cuando ella estaba viva. Ahora estaba pintado de negro con pósters de motocicletas en las paredes. La cama era nueva. Algún tipo de marco ajustable con espuma de memoria. Su cómoda antigua había desaparecido. Su mesa de noche había desaparecido. Lo único que quedaba era la vista desde la ventana. El mismo arce que había plantado cuando compraron la casa. Mi antigua habitación era un desastre. Parecía que Ricardo la había estado usando como almacén. Cajas por todas partes. Muebles al azar. Una caminadora rota. Las paredes aún eran azules. Las había pintado de ese color cuando tenía 16. Pero todo lo demás era diferente. El baño tenía moho negro en las esquinas. La cocina tenía platos apilados en el fregadero, contenedores de comida para llevar en el mostrador. El porche trasero donde el abuelo y yo solíamos sentarnos cada noche a ver el atardecer tenía una mesa de beer pong y un altavoz portátil. Para cuando terminamos el recorrido, me sentía enfermo. Necesito saber algo, le dije a mi madre. El funeral mañana. ¿Ricardo planea venir? Dudó. Iba a venir, dijo que quería estar ahí para apoyarme. No lo quiero ahí. Se lo diré. No, se lo diré yo. Saqué mi teléfono. ¿Cuál es su número? Me lo dio. Marqué. Contestó al tercer timbrazo. ¿Qué? Soy Alejandro. No eres bienvenido en el funeral de mi abuelo mañana. Si apareces, te haré arrestar por violar la orden de restricción que estoy presentando esta tarde. No puedes. Puedo y lo haré. Mantente alejado de la casa. Mantente alejado de mi madre. Mantente alejado de mí. Si te veo a menos de 100 metros de cualquiera de nosotros, vas a la cárcel.
¿Entiendes? Silencio. Luego. Ni siquiera era tu abuelo real. Casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? Eso es lo que decía la carta. Tu abuelo real. Tu abuelo biológico. Era algún tipo con el que tu abuela tuvo un romance en los 60. El padre de Elena no es quien ella piensa que es. Tú tampoco. De eso se trataba la carta. Por eso la quemé. Estaba protegiendo a tu madre de la verdad. Mi madre me estaba mirando. Había escuchado. El teléfono había estado lo suficientemente alto. Estás mintiendo, dije. ¿En serio? Pregúntale a tu mamá sobre 1962. Pregúntale por qué sus padres casi se divorciaron. Pregúntale sobre James Mitchell. Colgó. Miré a mi madre. ¿Es verdad? Se había puesto blanca. Yo no sé. Tal vez. Siempre hubo rumores, susurros en reuniones familiares. Mi tía dijo algo una vez cuando estaba borracha, pero mamá y papá nunca hablaron de eso. Pensé que eran solo chismes. David nos estaba observando cuidadosamente. Lo que sea o no sea verdad sobre la historia familiar no cambia la situación legal. Alejandro, eres el propietario legal de esta propiedad sin importar la biología. La escritura está a tu nombre. Eso es lo que importa. Pero no era lo que importaba. No para mí. No en ese momento. Si el abuelo no era mi abuelo biológico, significaba que todo lo que pensé que sabía sobre mi familia estaba mal. Significaba que el hombre que crió a mi madre, que me crió cuando mi padre se fue, que había sido la presencia más estable en mi vida, ese hombre había estado haciendo todo, a pesar de saber que su esposa lo había traicionado, a pesar de saber que su hija podría no ser suya. Y nunca había dicho una palabra. Nunca trató a mi madre de manera diferente. Nunca me trató de manera diferente. Simplemente nos amó incondicionalmente. Necesito aire, dije. Caminé hacia el porche trasero, me senté en los escalones, miré fijamente el patio. Estaba cubierto de maleza. El jardín del abuelo, el que había cuidado durante 57 años, el que tenía tomates reliquia y rosas y hierbas, estaba muerto, solo maleza ahora. El césped necesitaba corte. La cerca necesitaba reparación. Todo lo que había construido se estaba desmoronando. No sé cuánto tiempo me senté ahí. Podrían haber sido 10 minutos. Podría haber sido una hora. En algún momento, mi madre salió y se sentó junto a mí. Llamé a Ricardo, dijo. Le dije que no viniera mañana. Le dije que quiero el divorcio. Bien. Lamento lo de la carta, lo que dijo. No sé si es verdad sobre James Mitchell. No sé si papá era realmente mi padre biológico, pero no importa. Era mi papá. Eligió ser mi papá. Eso es lo que cuenta. La miré. ¿Lo amabas, Ricardo? ¿Al abuelo? Sonrió. Triste. Rota. Más que a nada. Era el único hombre que realmente se había preocupado por mí, que nunca pidió nada a cambio, que simplemente me amó. Incluso cuando tomé decisiones terribles, incluso cuando lo decepcioné, nunca dejó de amarme. Nos sentamos en silencio por un rato. Finalmente dijo, ¿qué vas a hacer con la casa? No lo sé. Se supone que debo volver a Kenia en 2 semanas. Tengo pacientes, un equipo, compromisos. Podrías venderla. Vale más de 1 millón ahora. Probablemente. Podría. O podrías alquilarla. Hay compañías de administración de propiedades. Sí. O. Hizo una pausa. O podría quedarme aquí, cuidarla, arreglarla, hacerla correcta de nuevo. La miré. ¿Quieres quedarte aquí? No tengo ningún otro lugar a donde ir, y tal vez le debo a papá hacer este lugar hermoso de nuevo como él lo mantenía. ¿Qué pasa con Ricardo? Presentaré el divorcio mañana. Conseguiré una orden de restricción si tengo que hacerlo. Pero terminé, Alejandro. Terminé con hombres que me usan. Terminé de tomar decisiones terribles. Solo quiero hacer una cosa bien. Solo una cosa. Pensé en eso. Sobre mi madre viviendo aquí sola. Sobre la casa del abuelo lentamente volviendo a lo que solía ser. Sobre tal vez, posiblemente, eventualmente volver a casa, a algo que se sintiera como hogar de nuevo. Está bien, dije. Pero voy a contratar a alguien para manejar las finanzas. Puedes vivir aquí, arreglarla, pero voy a pagar todo. Reparaciones, servicios públicos, impuestos de propiedad. No vas a traer a otro novio que quiera ayudar. No vas a dejar que nadie te convenza de vender. Esta es tu casa por el tiempo que la necesites, pero sigue siendo mi casa. ¿Entendido? Asintió. Empezó a llorar de nuevo. Gracias. Gracias, Alejandro. El funeral fue al día siguiente en Green Hills Memorial. Un servicio pequeño, tal vez 40 personas, vecinos, algunos de los viejos compañeros de la marina del abuelo, su abogado David, algunas personas de su iglesia. Ricardo no apareció. Mi madre dio un elogio. Habló sobre cómo el abuelo la había criado después de que su madre muriera, cómo había sido padre y madre.
Cómo nunca se volvió a casar porque dijo que ya había tenido su gran amor. Cómo le enseñó a ser fuerte incluso cuando seguía demostrando que no lo era. Yo también di un elogio. Hablé sobre las mañanas de domingo, sobre el jardín, sobre las llamadas telefónicas cada semana, sin importar dónde estuviera en el mundo. Sobre cómo me había dicho que podía ser quien quisiera ser, hacer lo que quisiera hacer, y estaría orgulloso de mí sin importar qué. No mencioné la casa, no mencioné la carta, no mencioné a Ricardo o lo que había pasado. Solo recordé al hombre que me había criado, sin importar lo que dijera su ADN. Después del servicio, David me llevó a un lado. La policía arrestó a Ricardo esta mañana. Cargos de agresión. Registraron su auto y encontraron las medallas de la Marina de tu abuelo. Afirma que las estaba manteniendo seguras, pero dado todo lo demás, lo están tratando como robo. También encontraron evidencia de que había cambiado varios de los bonos de ahorro, falsificó tu firma en el papeleo. Son múltiples delitos graves. ¿Cuánto tiempo enfrenta si acepta un acuerdo? Probablemente de 3 a 5 años. Si va a juicio y pierde, podrían ser de 8 a 10. Bien. David me entregó una carpeta. Una cosa más. Encontré algo cuando estaba revisando los archivos de tu abuelo en mi oficina. Dejó esto para ti. Dijo que te lo diera después del funeral. Adentro había una carta. No la carta de la caja fuerte, una diferente. Fechada junio de 2024. Un mes antes de que muriera. La abrí con manos temblorosas. Alejandro, si estás leyendo esto, me he ido. Y conociéndote, probablemente ya lidiaste con cualquier lío en el que tu madre se metió. Apuesto a que es un hombre. Siempre es un hombre con Elena. Para ahora sabes sobre la casa, sobre la escritura, sobre cómo traté de proteger lo que nuestra familia construyó. Pero hay algo más que necesitas saber. Ese rumor del que Ricardo probablemente te habló, sobre que no soy el padre biológico de Elena. Es verdad. Tu abuela tuvo un romance en 1962. Quedó embarazada. Me enteré cuando Elena tenía 6 meses. Estaba tan enojado, tan herido. Casi me fui. Empaqué mis maletas 2 veces. Pero entonces miré a esa bebita, Elena, y me di cuenta de algo. La biología no te hace padre. La elección sí. Elegí ser el padre de Elena. Elegí criarla como mía. Elegí amarla incondicionalmente, aunque no era mía por sangre. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión que jamás tomé. Era mi hija, es mi hija. El ADN no cambia eso. Lo mismo aplica para ti, Alejandro. Eres mi nieto. No por genética, porque te elegí, porque te amé, porque verte crecer en el hombre que te has convertido ha sido la mayor alegría de mi vida. Te dejé la casa porque sabía que la protegerías, pero más que eso, te la dejé porque quería que tuvieras algo sólido, algo real, un lugar al que volver cuando el mundo se vuelva demasiado pesado. Cuida a tu madre. Tiene buenas intenciones, incluso cuando toma decisiones terribles. Ten paciencia con ella. Lo está intentando. Y cuídate a ti mismo. Estás haciendo trabajo importante ahí afuera, salvando vidas, marcando una diferencia. Estoy tan orgulloso de ti que podría explotar. No dejes que Ricardo o quien sea que esté con tu madre para cuando leas esto te haga dudar de ti mismo. Eres exactamente quien se supone que debes ser. Con amor, abuelo. PD. La otra carta que Ricardo quemó decía todo esto pero con más detalles sobre el romance, sobre James Mitchell, sobre cómo hice las paces con eso. Te hizo un favor quemando esa. No necesitas esos detalles. Solo necesitas saber que elegí a esta familia y la elegiría de nuevo 1000 veces. Doblé la carta cuidadosamente, la puse de vuelta en el sobre, miré a David. Él sabía, dije. Sabía que Ricardo revisaría la caja fuerte. Sabía que la carta sería destruida, así que dejó esta contigo. David sonrió. Tu abuelo siempre estaba 3 pasos adelante. Me llamó 2 semanas antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, te diera esto después del funeral. Dijo que lo necesitarías. Miré al cielo. Azul claro, clima perfecto de Madrid. El abuelo solía decir que días como este eran prueba de que Dios se estaba luciendo. Gracias, le dije a David. Por todo. Es lo que él habría querido. 3 semanas después, Ricardo aceptó un acuerdo. 4 años en prisión estatal por robo, hurto y agresión. Tuvo que pagar restitución de 58.000 euros por los bonos que había cambiado, 5.000 euros por el efectivo robado, más otros 15.000 euros por el valor de los muebles que había vendido. Mi madre pidió el divorcio. Se finalizó en 90 días. Volví a Kenia, de vuelta a mi trabajo, pero llamé a mi madre cada domingo a las 9 de la mañana, hora de Madrid, igual que había llamado al abuelo. Hablábamos sobre las reparaciones que estaba haciendo, sobre el jardín que había empezado a replantar, sobre cómo se había unido a un grupo de apoyo para el duelo y estaba yendo a terapia 2 veces por semana. Me mandaba fotos. La sala con el viejo sofá del abuelo. Lo había encontrado en la tienda de segunda mano donde Ricardo lo había vendido y lo compró de vuelta.
La cocina limpia y repintada. El jardín lentamente volviendo a la vida. 6 meses después, me mandó una foto del dormitorio del abuelo. Lo había restaurado exactamente como había estado. Su cómoda, su mesa de noche, su foto de boda en la pared. Lo único que cambió fue la colcha. Había hecho un edredón de sus viejos uniformes de la marina. Duermo aquí ahora, me escribió. Me hace sentir cerca de él, como si aún estuviera cuidándonos. Miré esa foto por mucho tiempo. Entonces respondí, lo está. Un año después del funeral tomé una licencia de Médicos Sin Fronteras. Volé a casa a Madrid. Pasé 2 semanas en la casa con mi madre. Plantamos rosas en el jardín, arreglamos la cerca, repintamos el porche. El último día nos sentamos en esos escalones del porche al atardecer, el mismo lugar donde el abuelo y yo solíamos sentarnos. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Dijo mi madre. Dijo que la medida de un hombre no está en su sangre, está en sus decisiones. Eligió ser mi padre. Tú elegiste ser el hombre que él te crió para ser. Eso es lo que importa. Miré la casa, el jardín, todo lo que habíamos reconstruido. Sí, dije. Eso es lo que importa. Ricardo salió de prisión 3 años después por buena conducta. Supe a través de David que se había mudado a Argentina, se volvió a casar, probablemente buscando a su siguiente víctima. Nunca lo volví a ver. La casa se mantuvo a mi nombre. Mi madre vivió ahí hasta que murió pacíficamente, mientras dormía a los 71 en el dormitorio del abuelo, rodeada de fotos de 3 generaciones de Morales. Cuando finalmente me retiré de la medicina a los 55, me mudé de vuelta, pasé mis días cuidando el jardín del abuelo, organizando cenas dominicales, convirtiéndome en el viejo de la calle del Arce que todos sabían que saludaría desde su porche. Y cada vez que alguien preguntaba sobre la casa, sobre su historia, sobre por qué significaba tanto, les decía lo mismo que el abuelo me había enseñado. La familia no es de quien naces, es quien te elige. Y fui elegido por el mejor hombre que jamás conocí. La casa aún está en pie. El jardín aún crece. Y en días de cielo azul claro me siento en esos escalones del porche y recuerdo lo que significa ser elegido.